Bueno, el Señor Jesús, según este versículo, dice que Él viene en un caballo blanco y dice que se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Ahora, de eso quiero hablar, acerca de el Señor Jesús, de Él, de cómo Él es fiel, Él es verdadero. La manera que Él hace la guerra es con justicia, no con injusticia. Y Él es el que vino a la tierra y representó al Padre en la tierra. Dice Juan 14, vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Cómo el Señor Jesús vino a mostrar al Padre, al Padre, a Dios, que la gente lo conociera, que la gente lo viera. Y por supuesto nosotros tenemos esa comisión de parte de Dios, representar a nuestro Dios aquí en la tierra. Y dice Juan capítulo 14 versículo 8, dice que Felipe le dijo al Señor, le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Mira lo que le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y entonces el que ve al Señor Jesús, según la Biblia, ha visto al Padre. Él traía una responsabilidad de representar al Padre aquí en la tierra. Es maravilloso representar a Dios en la tierra, mis amados, porque realmente quizás alguien puede buscar un representante en la tierra y ese alguien puede ser alguien reconocido o de honor y dignidad, pero no es reconocido ni de honor ni de dignidad como nuestro Dios. Y el Señor Jesús vino a mostrar al Padre. Cuando le pregunta a Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El versículo 10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Mire lo que dice: las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El Señor Jesús, fiel y verdadero, en todo momento, en toda situación, representó al Padre en sus palabras. Por eso Él dice ahí, dice que las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es decir, que el Señor Jesús realmente, Él 100% se dejaba guiar por el Padre, y Él lo hablaba de parte del Padre, y por eso la gente pudo conocer al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste sería que la iglesia estuviera aquí siglos, hermano, en la tierra, y hubiera mucha gente que no conociera al Padre por falta de representar adecuadamente al Padre. Recuerde el versículo que leímos al principio: Él es fiel y verdadero. Él con justicia hace la guerra. Es decir, que a veces el creyente en la tierra puede descuidarse y puede olvidarse que está representando al Padre. Quizás esa es la razón que hay en la tierra, desafortunadamente, creyentes que todavía son tranzas, creyentes que todavía no se puede confiar en su palabra, creyentes que todavía hacen las cosas con malicia. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque estamos representando a Dios en la tierra. Porque debemos de cuidar que lo que hacemos sea para dignificar al Padre, y lo que hablemos sea para dignificar al Padre. El Señor Jesús, fiel y verdadero en todo momento, en toda situación, Él representó al Padre con sus palabras. En el capítulo 6, ahí en Juan, capítulo 6, dice el versículo 38, capítulo 6, versículo 38. Dice: ¿por qué he descendido del cielo? Juan 6:38. ¿Por qué he descendido del cielo? Gracias, hermano. Dice: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjese que cuando nosotros pensamos, realmente yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre, obviamente cuando nosotros vinimos a la tierra, nosotros no traíamos conciencia de buscar hacer la voluntad del Padre. Es decir que, por ejemplo, yo cuando me casé, yo no dije quiero hacer la voluntad del Padre. Doy gracias a Dios que me fue bien. Yo puedo decir que me fue bien, y no sé usted si comparta mi idea, pero bueno, yo pienso que me fue bien. Pero no, yo no anduve buscando hacer la voluntad del Padre. Yo simplemente lo que quería era casarme, y obviamente en el deseo de casarme yo tenía el deseo de tener una familia. Todo lo que quería yo pues era que una mujer que me amara, que realmente me amara, me respetara, y lo demás pues era secundario, ¿no? Pero cuando pienso en el Señor Jesús, que vino del cielo, dice Él, para hacer la voluntad del Padre. Ahora, no solamente el casamiento, sino todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando nos vinimos para Estados Unidos, yo no sé por qué usted se vino. Quizás una de las razones que yo no tengo
conciencia de aferrarme a este país es porque yo no vine por el dinero. Yo no vine buscando trabajo. Yo sé que la mayoría, quizás el 90% de los que llegan a Estados Unidos vienen buscando trabajo, buscando ganar mejor, buscando comprar su casa, buscando adquirir cosas, pero yo no. Yo vine porque era la moda. Era la moda irse para Estados Unidos. Y cuando llegué, obviamente, hermano, yo trabajé solamente donde me divertía, donde podía pasarla bien. Nunca guardé un solo centavo, nunca, porque nunca fue mi intención. Yo quizás soy de las pocas personas que pueden decir que vinimos a Estados Unidos no a trabajar, no a ganar dinero. Vine por pasarla bien, porque era la moda, porque todos decían, vámonos al norte. Pero lo que quiero decirte es que yo no vine a Estados Unidos diciendo era la voluntad del Padre que yo me viniera para Estados Unidos. Le pregunté a Dios si era su voluntad. No, yo nunca le pregunté a Dios, hermano. Yo no estaba interesado en hacer la voluntad del Padre. Yo simplemente seguía la corriente de lo que había. Pero gracias a Dios, Dios me alcanzó aquí, tuvo misericordia de mí y ahora busco hacer la voluntad del Padre y estar donde el Padre quiera. Pero fíjese que si ponemos este pensamiento, pensemos en el Señor Jesús, que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Señor, yo vengo solamente para honrarte, para hacer tu voluntad. Es decir, quiero estar donde Dios quiere que esté. Quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Y entonces dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad del Padre. Ahora, en esa verdad y en esa fidelidad, y en esa manera de hacer la guerra, porque el Señor Jesús con justicia hace la guerra. Hay muchos que hacen la guerra con enojo, hacen la guerra con armas humanas, hacen la guerra por muchas razones, pero Él con justicia hace la guerra. Y en Mateo capítulo 17, quiero empezar a mirar que el Señor Jesús no tuvo faltas. Él no tenía faltas. Y dice ahí, Mateo capítulo 17, versículo 5, dice que mientras estaba aún hablando, cuando Pedro decía que hagamos 3 enramadas, dice, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y entonces lo primero que quiero mirar es que el Padre, diga conmigo el Padre no encontró faltas en Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Fíjese, el Señor Jesús, fiel y verdadero. El Señor Jesús verdadero. El Señor Jesús, hermano, agradando al Padre, pero no solamente agradando al Padre, sino que cuando lo escudriñaron para buscarle faltas, no le encontraron faltas a Él. Él se ocupaba de hacer la voluntad del Padre de manera que cuando fuera escudriñado, en este caso por el Padre, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Por qué? Porque bueno, Él había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Porque las palabras que Él hablaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba del Dios que estaba dentro de Él. El Señor Jesús, sin falta, sin pecado. El Padre no le encontró faltas. Ahora, también dice que los hombres no le encontraron faltas, porque dice Marcos capítulo 12, vaya conmigo a Marcos capítulo 12. Yo quiero hablarle del Señor Jesús, para que aprendamos de Él, mi hermano. Porque si el Padre dice, este es mi Hijo amado, y no encontró faltas en Él, yo creo, hermano, que a través de Cristo Jesús y de la obediencia de Cristo, el Padre no encuentra faltas en mí tampoco. Porque yo he creído en Cristo Jesús. Y porque camino en la justicia de Cristo Jesús. Pero tengo la oportunidad de honrar al Padre. Tengo la oportunidad de cederme al Padre. ¿Por qué cederme? Porque cuando yo camino en esta vida puedo decirle, Señor, obra tú a través de mi vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Fíjense que nosotros debemos de aprender a dejarnos guiar por el Espíritu. No solamente por el Espíritu Santo, sino por nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu está el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña si es correcto lo que hacemos o no es correcto. Cuando es incorrecto, obviamente hay una inconformidad dentro de nosotros. Esto no le agrada al Padre. Pero cuando es correcto, también es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, dándole la sensación a nuestro espíritu
de que hay paz, de que está correcto. Y entonces dice Marcos 12:13 que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. O sea, no solamente Dios lo examinó y no le encontró faltas, sino que el hombre también lo examinó. Ahora, ahí en los fariseos y los herodianos, ahí estaban dos grupos. Los herodianos serían testigos contra el Señor Jesús si él decía que no había que pagar el tributo al César. Y los fariseos serían testigos contra el Señor Jesús si decía que sí había que pagar tributo al César y dejar de dar la parte que correspondía al templo o a Dios. Y ahí están los dos grupos. Diga conmigo, los dos grupos. O sea, están listos para acusar. Dice el versículo 14 que cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Mire la pregunta: ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Recuerden que están los dos grupos, los herodianos, los de parte de Herodes, que si él dice no hay que pagar el tributo al César, ellos van a testificar contra él. Y también están los fariseos, aquellos que si decía sí hay que pagar tributo al César y dejar de un lado la contribución al templo, ellos serían testigos de que estaba contra el templo. Pero dice el versículo 15, que le dicen: ¿pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Obviamente era una trampa para sorprenderlo en alguna palabra. Versículo 16 dice que se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice, y se maravillaban de él. Lo primero obviamente es que ellos no esperaban esa respuesta. Quizás dirían: bueno, tal vez va a decir que sí hay que dar el tributo al César y no es necesario el templo. O tal vez va a decir que hay que aportar al templo y hay que olvidarnos del César. Pero él les dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no encontraron falta porque contestaba no por dar una respuesta, porque a veces el hombre contesta solo por dar una respuesta. No encontraron falta porque no contestaba por defenderse. Ya sabe que el hombre a veces contesta por defenderse, por defender sus ideas. Y el Señor Jesús no estaba defendiendo sus ideas. Él no le encontraron falta porque él no contestaba por ofender. Porque a veces el hombre contesta por ofender, o contesta por defender sus ideas, o contesta por defenderse, o contesta solamente por dar una respuesta. Pero el Señor Jesús contestaba simplemente con la verdad. Recuerde que Él es fiel y verdadero, amén. Fiel y verdadero, y con justicia hace la guerra. Como que Él dijo: vamos a pelear contra el enemigo, pero vamos a pelear justamente. Y en esa justicia, dar a Dios lo que es de Dios, dar al César lo que es del César. Porque estamos peleando, estamos destruyendo las obras del diablo. Repito, él no contestaba por dar una respuesta, no contestaba por defenderse, no contestaba por ofender, contestaba porque era la verdad. Y por eso les dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que se maravillaban de él. Yo quiero aprender del Señor, porque a veces contesto por contestar. A veces contesto por defenderme porque no me gusta que me ataquen. Y a veces puedo contestar simplemente por ofender, hermano, por destruir otras ideas. Pero el Señor Jesús no hacía nada de eso. Por eso no podían encontrar falta en Él. Recuerde que el Señor Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene y Él no tiene, yo no tengo nada de Él en mí. O Él no tiene nada de Él en mí. Es decir, que Él era fiel y verdadero y no lo podían acusar. Bueno, sigue diciendo, porque no solamente los fariseos y los herodianos lo pusieron a prueba, sino que el versículo 18 dice: y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Entonces les dice: hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia.
El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. Mira lo que dice, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron. Sigue diciendo el versículo 24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Porque no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Y entonces los saduceos estaban buscando también encontrar falta en el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dice, ustedes la razón que no entienden la escritura es porque desconocen el poder de Dios. Es porque desconocen lo sobrenatural de Dios, porque ellos decían, no hay resurrección. Es decir, que el hombre aquí alcanza o aquí pierde todo. Pero dice el versículo 25, cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios. Es decir, que les está diciendo, mira, hay una era cuando no va a ser como en esta tierra. Hay una era donde el poder de Dios se va a manifestar porque va a ir de aumento en aumento. Recuerdo que un día el pastor José Arriaga, que compartió en la iglesia central allá, dijo, cuando el hombre pecó, Dios le dio al hombre el que se reproduciera en la tierra de la forma más baja que hay. Dijo, como los animales, por la intimidad entre hombre y mujer. Y dijo él, eso es sucio realmente. Y si uno se pone a pensar, obviamente. Pero me llamó la atención lo que él dijo. Dijo, cuando el hombre pecó en el huerto, le dio la forma más baja que hay al hombre de reproducirse. Es decir, que los bajó al punto de los animales. Como los animales se reproducen, así se reproduce el hombre también en la tierra. Pero vamos a una nueva era. Amén. A una nueva era. Y dice ahí que cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Versículo 26. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dice, él es Dios, él no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice, vosotros estáis muy equivocados. Es decir, que le está diciendo, mira, los que han muerto están vivos. Los que partieron están vivos. Por eso, mire mi hermano, cuando alguien parte, cuando un creyente parte de esta tierra, él va a algo bueno. Él ha pasado de esta dimensión tan baja. Esta es una dimensión baja, por eso dice la Biblia que el Señor Jesús se hizo obediente. Y en su obediencia dice que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando alguien parte, cuando un familiar parte, cuando un cristiano parte, él es elevado a otra dimensión. No está muerto, está vivo. Según este versículo, dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Él dice yo soy el Dios de Abraham, no está diciendo yo soy el Dios de un muerto. Está diciendo yo soy Dios de los que están vivos. Es más, el que parte de esta tierra está más vivo que nosotros. ¿Por qué más vivo? Porque a nosotros nos cuesta ver lo espiritual, mi hermano. Tenemos que meternos con Dios, estar en sintonía con el Señor, que el Señor nos conceda que el mundo espiritual se abra y empezamos a mirar ángeles y empezamos a mirar la obra de Dios. Pero mientras no nos elevemos en esa situación, no miramos nada. Pero el que parte de esta tierra, Él está más elevado, Él está más vivo que nosotros. Realmente Él está más vivo que nosotros. ¿Por qué? Porque Él está más consciente del mundo espiritual. Miren, los que se han enfermado, que han estado, por ejemplo, en el hospital o en su casa, donde sea, pero con una debilidad extrema, mi hermano, se les abre el mundo espiritual. Por eso el ayuno yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque podemos tener más acceso al mundo espiritual. El que se enferma, mi hermano, él dice, no, yo ahí a un lado de mi cama miraba seres que estaban ahí, que estaban escondidos, que estaban esperándome, y yo estaba luchando, claro, porque se le abrió más el mundo espiritual.
Cuando nosotros vamos a esa dimensión, conoceremos más de cerca a Dios y conoceremos más su reino. Y cuando conozcamos más su reino, vamos a tener más conciencia de lo que hablamos y de lo que hacemos. Vamos a decir, oye, esto uno debe tener cuidado. Uno no sabía esto. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando alguien es liberado, el demonio sale y anda por lugares desiertos, áridos. Pero un día dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y dice que si la encuentra barrida, limpia, adornada, va y toma otros 7 espíritus peores y vienen y entran en esa persona, y el estado postrero de esa persona viene a ser peor que el primero. Es decir, que nosotros al estar conscientes del mundo espiritual decimos, debo tener cuidado con lo que hablo, con lo que digo, con lo que hago. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual. Nosotros los cristianos debemos de saber que hay un mundo espiritual, mi hermano. Hay un mundo espiritual. Pero dice aquí que Dios es el Dios de vivos. Ellos están más vivos que nosotros todavía. Es decir, que nosotros en este cuerpo, como dice Pablo cuando habla de su cuerpo, de su carne, dice, ¿quién me librará de esta muerte? Es decir, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, nosotros estamos medios muertos y medios vivos, mi hermano. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está vivo. Amén. Pero este cuerpo, mi hermano, tiene que tener una energía sobrenatural, obviamente, para que se mantenga ahí levantado. Pero cuando esa energía decae, es cuando el cuerpo perece. Pero los que han partido están más vivos que nosotros. Dios es un Dios de vivos. Y entonces los saduceos están tratando de encontrar faltas en el Señor Jesús. Y dice el versículo 28, que cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien. No encontraron faltas. Dios no encontró faltas en el Señor Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado. No le encuentro faltas. Los hombres le buscaron faltas al Señor Jesús y tampoco se la encontraron. Este escriba reconoció que les había contestado bien y él le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, saber que Dios es verdadero. Él es el único Dios verdadero. La gente en la tierra piensa que hay muchos dioses, mi hermano. Muchos dioses. Dicen que allá en la India hay más de 300 dioses, hermano. Pero cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el más importante de todos? Primero debes de saber que Dios es real y que Dios es uno. Segundo dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mire, estaban tratando de encontrar faltas en él. Y el versículo 32 dice que el escriba le dijo, muy bien maestro, con verdad has dicho que Él es uno. Esa es una ventaja, mi hermano. ¿Cuántos creemos que Dios es uno? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 conforman una unidad. Una unidad. Cada uno tiene una función. Por eso dice Pablo que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, cada uno tiene su función. Cada uno. Y dice aquí que le dicen, este es el mandamiento. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 33. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Amar a Dios, diga conmigo, amar a Dios y amar al prójimo. Eso es importante. Es decir, que Dios quiere que ayunes. Pero si no amo a Dios y no amo a mi prójimo, no mucho bueno, mi hermano. Dios quiere que ofrende y diezme. ¿Cuándo dicen amén? Pero si no amo a Dios y no amo a mi prójimo, no mucho bueno, mi hermano. Más que todos los sacrificios y más que todos los holocaustos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dice amar al prójimo como a uno mismo.
Versículo 34. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Fíjese, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. No podían acusarlo de falta en sus respuestas ni en su vida. El Padre lo examinó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Los hombres lo examinaron y los hombres no pudieron encontrar falta en el Señor Jesús. Aun cuando lo condenaron, cuando lo condenaron al sacrificio, dice la Biblia que buscaban testimonio contra él. Y dice que aún trajeron testigos falsos y ellos mismos no se ponían de acuerdo y no podían condenarlo. Y cuando le preguntaron: ¿eres tú el Hijo del bendito? Dijo: tú lo has dicho. Y dijeron: ¿qué más pruebas queremos? Él mismo ha declarado, él mismo ha blasfemado. Él era el Hijo de Dios, amén. Pero usaron sus palabras para condenarlo porque no encontraban faltas en el Señor Jesús. Podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame para que no encuentren faltas en mí tampoco. Yo no quiero faltas en mí. Yo quiero caminar honrando a Dios porque el Señor Jesús, mi hermano, honraba a Dios, honraba al Padre. Dice Mateo 27, Mateo capítulo 27. Fíjese que el que lo traicionó no encontró faltas en él. El que lo acusó o el que lo entregó no encontró faltas en él, porque dice Mateo 27:3 que entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos. Versículo sigue diciendo que los entregó a los sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4. Mire lo que dijo: he pecado entregando sangre inocente. Y dice que dijeron aquellos: a nosotros qué, allá tú. Pero fíjese que qué tremendo que el que lo entregó no encontró faltas en él. Él dijo: he pecado entregando sangre inocente. Qué bueno sería, mi hermano, que el que nos entrega o el que nos acusa o el que hace algo negativo reconozca y diga: realmente él es inocente. Que realmente diga: no podemos encontrar falta en él. Realmente hice mal. Por eso yo debo de buscar que el Señor me guíe. No vaya a ser que acuso a alguien falsamente. No vaya a ser que mis sentimientos me traicionen. ¿Por qué entregó Judas al Señor Jesús? Yo no sé. A simple vista, por traidor, ¿verdad? Lo vendió por 30 monedas. Pero yo creo, mi hermano, que realmente Judas sacaba mucho más de la bolsa que 30 monedas. Algunos han dicho que la razón que lo entregó es porque él no miraba que el Señor Jesús se levantara contra los romanos. Porque él decía: no, es que él debe de usar su poder para contra los romanos, contra el gobierno. Y dijo: ya sé, lo voy a entregar, lo voy a obligar a que use su poder. Lo voy a obligar a que él se defienda. Y cuando vio que no se defendió, cuando vio que lo condenaron, dijo: ha entregado sangre inocente. Pero él mismo no encontró faltas. Repito, qué bueno sería que el que nos acuse diga: realmente es inocente. A veces, desafortunadamente, el hombre se deja guiar por sus sentimientos y a veces hasta en el evangelio. A veces, mi hermano, tenemos que llegar al punto de pedir perdón. Ahora que estuve en Colombia, el pastor me contaba, me dijo, cuando yo empecé, hace, ¿qué? 34 años, creo, 32 años, algo así. La cosa es que estuve de aniversario. Ahora me tocó predicar en aniversario allá. Y dijo él: cuando yo empecé, los pastores me tiraban, hablaban de mí, me acusaban. Dijo: pero después de un tiempo el Señor nos empezó a bendecir, nos empezó a prosperar. Y un día tuvimos una reunión en la iglesia donde alguien pidió permiso de usar el edificio y vinieron los pastores de la ciudad porque ahí fue la reunión. Dijo: y llegó un profeta de Dios y dijo: Dios me mandó a mí a decirle a todos ustedes que tienen que pedirle perdón a este hombre porque ustedes han hablado mucho de él. Dice: y vinieron todos y se arrodillaron delante de mí pidiéndome perdón. Porque antes de cuando yo empecé en el evangelio hablaban de mí, me tiraban a mí. Fíjese, mi hermano, que a veces los sentimientos nos ganan. A veces los sentimientos nos controlan.
Y a veces hay que llegar y pedir perdón, la verdad. Decir, perdóname, porque recuerde que el Señor Jesús es fiel y verdadero. Y con justicia hace la guerra. La guerra no se hace con injusticia, la guerra se hace con justicia. Ahora, dice que él dijo Judas, he pecado entregando sangre inocente. Pero le dijeron a nosotros que allá tú. Ahora, el versículo 22, dice el versículo 22, que Pilato les dijo, ¿estamos ahí? Versículo Mateo 27, 22. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes, allá vosotros. Fíjese, mi hermano, que Judas, el que lo entregó, no encontró faltas en el Señor Jesús. Pilato, él cuando preguntó, ¿qué haré con él? Le dijeron, crucifícalo. Dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? ¿Cuál es la falta de él? Y cuando vio que no lograba nada, dice ahí que se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Yo no le encuentro faltas. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor Jesús nadie le encontraba faltas. Ni los herodianos, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni Judas el que lo entregó, ni Pilato, todo mundo buscándole faltas, pero Él es fiel y verdadero. Amén. Él es fiel y verdadero. Por eso qué maravilla seguir al Señor Jesús, mi hermano. Qué maravilla escondernos detrás del Señor Jesús, detrás de su justicia. En esa gracia de Dios somos preservados. En la gracia de Dios somos preservados. Señor, ayúdame a honrarte. Tú que viniste a hacer la voluntad del Padre. Dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Las palabras que hablo, las hablo como de parte del Padre, de parte del que mora en mí. Entonces él estaba honrando al Padre. Ahora, en Mateo capítulo 4, fíjese que el diablo le buscó faltas. Mateo capítulo 4, versículo 1. Que no nos encuentren faltas, mi hermano. Yo no estoy diciendo que seas perfecto. Yo no estoy diciendo que soy perfecto. No. Pero los errores que he cometido, los he cometido en ignorancia. Señor, yo quise hacer lo bueno. Me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Y Dios sabe que lo que quería era yo hacer lo bueno. Eso no quiere decir que no me equivoco. Muy constantemente, desafortunadamente. Pero otra cosa es de que me agarren, hermano, en faltas a propósito y sabiendo lo que estoy haciendo. Dice Mateo 4:1 que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Buscó faltas en la debilidad de su carne, pero el Señor Jesús tuvo primero a Dios y a su palabra. Amén. Poner primero a Dios y a su palabra. El diablo está buscando faltas también. Vamos a probar su debilidad. 40 días de ayuno. Entonces tuvo hambre. Y entonces vino el tentador. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero él dijo, escrito está. Es decir, aún en la debilidad puso primero a Dios. Aún en la debilidad dijo, lo primero es el Padre. Lo primero es aquel que me envió a la tierra a hacer su voluntad. Eso es importante, mi hermano. Dice el versículo 5. Que entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito,
no tentarás al Señor tu Dios. Buscó faltas en sus emociones, no solamente en la debilidad de su carne cuando tuviera hambre, sino que también buscó faltas en sus emociones. ¿Qué le ofreció? Fama. Le ofreció cosas extraordinarias, lo que son cosas extraordinarias al hombre. Pero el Señor Jesús honró a Dios y su palabra. Le ofreció fama. Le ofreció, mira, tírate aquí abajo. Porque escrito está, porque el diablo es especialista para usar la palabra cuando le conviene. Cuando le conviene dice, mira, está escrito. Le está escrito que a sus ángeles te encomendará y que en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero el Señor Jesús dijo, no. Eso sería tentar a Dios. Eso sería darle gusto a la carne. Yo creo que Dios hace famosa a la gente, mi hermano. Dios. Porque a Abraham le dijeron, allá en Génesis 12, le dijeron, engrandeceré tu nombre. Eso es, te voy a hacer famoso. Pero cuando el hombre anda buscando, cuando el hombre anda provocando y cuando el hombre anda tentando a Dios, pero el Señor Jesús, ahí no le encontraron falta. No le encontraron falta en su carne, no le encontraron falta en sus emociones. Y dice el versículo 8, que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Buscó faltas en su carne, buscó faltas en sus emociones y buscó faltas en lo material, en las riquezas. Pero el Señor Jesús honró el culto a Dios y honró la palabra de Dios. Diga conmigo, honrar el culto a Dios. Hay que honrar el culto a Dios, mi hermano. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Se me hace que el diablo ofrece al hombre en la tierra estas cosas. Le toca en la debilidad de su carne. Le toca en la debilidad de sus emociones. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Tú conocías mi debilidad. Gracias a Dios no me ofreció fama y fortuna allá afuera. Yo no sé si usted tuvo fama y fortuna allá afuera, pero yo no, mi hermano. Yo realmente no. Yo, hermano, como dijo alguien, le preguntaron a la cantora y le dijeron, ¿por qué no cantas en do? Y dijo, ¿cuál do? Donde no te desentones, dijo. Gracias a Dios, a mí Dios no me ofreció fama y fortuna allá afuera. No fui buen deportista, no fui buen orador, no, nada bueno, mi hermano. Creo que nunca conocí una persona allá afuera que me admirara a mí. Nunca conocí una persona que me admirara a mí. Es decir, que yo allá afuera fama, nada. Y le doy gracias a Dios, porque tal vez mi alma se hubiera ido ahí. ¿Se imagina un buen deportista? La estrella del NFL, del NFL, ¿no? ¿Cómo ahí se llama? Sí. Del fútbol americano. O la estrella del soccer. ¿Quién será? ¿Messi? ¿Quién será? No sé. Yo no sé. Lo que le estoy diciendo es que yo no tuve eso, pues. Y que doy gracias a Dios. Porque tal vez si hubiera tenido fama, no le hubiera hecho caso al evangelio. Tal vez hubiera dicho, yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo tengo el mundo a mis pies. Yo tengo gente que me admire. Yo tengo fama. Yo tengo fortuna allá afuera. Pero ahora que conocemos el evangelio, me doy cuenta, al Señor Jesús le ofrecieron todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Miren, los jóvenes tal vez están deseando sobresalir allá afuera. Yo no digo que Dios no te va a sacar adelante allá afuera. Yo creo que sí. Yo creo que te sacará adelante económicamente, académicamente, tal vez en un deporte, tal vez en un talento, mi hermano. Pero no nos olvidemos que el diablo lo que quiere es que te rindas a eso y que dejes el culto a Dios, el servir a Dios. Primero, servir al Señor. Le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dijo, no, el culto a Dios no se traiciona. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él
servirás. Lo que quiero decirte es que le buscaron faltas, le buscaron errores, faltas en lo material, en las riquezas. Ahora, regrese conmigo a Apocalipsis 19, porque yo lo quiero hablarles del Señor Jesús. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Cuando pelees, pelea justamente. Yo tengo un problema, fíjese. De verdad, tengo un problema serio. ¿Sabe cuál? No sé mentir. Si yo miento, todo el mundo se da cuenta que estoy mintiendo. Si el policía me para y me encuentra una mica chueca y me dice, ¿y esta es buena o es mala? Si le digo que es buena para engañarlo, mi cara me delata, mi hermano. Mi cara me delata. El policía se da cuenta, esta no es. Yo no puedo decir mentiras. ¿Y por qué lo dice pastor? Porque ya lo traté en el mundo, yo traté de ser mentiroso, hermano. De ganar mintiendo. El problema es que todo el mundo se daba cuenta. Todo el mundo se daba cuenta. Yo ahora prefiero decir la verdad. Porque la verdad la puedo sostener, pero la mentira, hermano, me cachan luego, hermano. Y si yo digo mentiras, quiero hacer la guerra con mentiras, voy a perder, porque estoy mintiendo. ¿Te comiste el pastel? Mejor di, sí, yo me lo comí, la verdad pues. ¿Para qué digo que no? ¿Para qué digo que no me lo comí yo? Si mi cara me está delatando. Como aquella persona que me platicaron de una persona que iba a cruzar la línea con documentos buenos que no eran de la persona. Y cuando iba a cruzar la línea ahí se acercó al oficial, dice, pero iba temblando con la mica ahí. No es de ella, pues. El oficial dijo, pásale para acá tú. Esta no es tuya. Yo mejor ni hacer esas cosas. Hermano, iba a llegar me iban a decir, pásale para acá. Yo no sé mentir. Yo no sé mentir. Nada. Y me molesta eso. Me da coraje a mí eso. Que no sé mentir. Yo tengo que decir la verdad, porque la verdad la puedo sostener firme. La puedo sostener con ganas, con vigor. Pero la mentira no la puedo sostener, hermano. Nada. Pero fíjense que Él es fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y me han llamado a hacer guerra. Voy a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Pero tengo que decir la verdad. Si he fallado, tengo que ir delante del Señor. Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Tú conoces, Señor, mi corazón. Mejor digo la verdad. Dice ahí, Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Versículo 12. Dice que el que con justicia hace la guerra y es fiel y verdadero. Dice que sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, muchas coronas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Lo primero es que Él tiene coronas, mi hermano. Él es fiel y verdadero. Las coronas son distinciones que Dios da, pero debo de ser fiel, debo de ser verdadero, y a la hora de hacer la guerra debo de hacerla con justicia. Dice el versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él es el Verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar en mi boca, porque yo quiero ser como Él. Yo quiero aprender de Él. Dice ahí, está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él es la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, dice, le seguían sobre caballos blancos. Los que le siguen, los que siguen al Verbo, los que siguen al fiel y verdadero, los que siguen al que con justicia hace la guerra, están vestidos de lino, lino fino, lino blanco, lino limpio. Y dice el versículo 15, que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces una cosa más es que Él tiene el gobierno.
Diga conmigo, Él tiene el gobierno. Porque dice que de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá, las gobernará con vara de hierro. Él es el que tiene el gobierno. Porque mi hermano, en la tierra puede ser que las naciones le den el gobierno a una persona no digna. En nuestros países a veces se les acusa de que hay un narcogobierno y le dan el gobierno a personas no dignas, no rectas. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, Dios le da el gobierno a personas fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Y entonces cuando yo digo, Señor, yo quiero servirte, y Dios está buscando a alguien para poner en su gobierno, Él está buscando personas fieles, personas verdaderas, personas que juzguen rectamente, personas que realmente con justicia hacen la guerra. Y repito, no que son perfectas, pero cuando nos equivocamos, Señor, me equivoqué, pero verdaderamente yo creí que estaba haciendo lo correcto. Yo creí que eso era lo mejor. Reconozco mi debilidad, Señor. Reconozco que me dejé guiar por mis emociones. Reconozco, Señor, que aún fui tentado más allá de lo que pude aguantar. Pero, Señor, soy verdadero delante de ti. Reconozco mis faltas. Reconozco mis errores. Y entonces Él tiene el gobierno y Él tiene el reino. Porque dice el versículo 16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe, mi hermano, que Dios es el que usa, Dios es el que levanta y Dios es el que pone en lugares de gobierno y en lugares de reino? Pero los que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Porque repito, yo no vine a Estados Unidos buscando $1. Eso no quiere decir que yo tenía mucho, no, al contrario, no tenía nada, ni para comer siquiera. Pero y que yo recuerde, yo no vine buscando ni trabajo, ni mejor salario, ni dije, voy a irme para comprarle una casa a mis papás. No, nunca. Yo conozco familia mía que ellos sí vinieron porque dijeron, me voy a ir a Estados Unidos porque quiero comprarme una casa, quiero construir mi casa. Ojalá yo hubiera tenido ese pensamiento, ojalá. Pero no. Yo vine porque era la moda irse para Estados Unidos, porque los norteños cuando regresan de Estados Unidos son bien recibidos en su pueblo. Era la moda, pero acá me alcanzó el Señor. Y ahora yo quiero hacer su voluntad. Y no puedo andar detrás del dólar, porque si Dios me quiere en otro país y quiero estar a la fuerza en este país, a la fuerza, estoy hablando a la fuerza. A nosotros Dios nos tiene por la buena aquí, amén. Y Dios nos va a prosperar aquí, amén. Y seremos guardados siempre, amén. Pero puede ser que alguien ya se dio contra la pared y no se dio cuenta que no era la voluntad de Dios. Y se volvió a dar. Y no va a ser que, como a Pablo le dijeron, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, tu voluntad. Mire lo que dice el Señor Jesús. Vine para hacer la voluntad del Padre. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero honrarte a ti. Y entonces Dios pone gobierno. Dios pone reino. Dios dice, yo estoy escogiendo a alguien para poner reino sobre su vida. Así es que mire, si mañana Dios te dice, mira, te quiero en una jungla allá, y que digas sí, Señor. Que digas sí, Señor. Lo que tú digas, donde tú me quieras llevar, Señor. Y entonces, yo termino. Pasa el grupo de alabanza. Dice que el Señor Jesús, dice esos últimos versículos que leímos, del capítulo 19, 11 en adelante, dice que tiene coronas, dice que Él es el verbo de Dios, dice que Él tiene el gobierno y dice que Él tiene el reino. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Diga conmigo, fiel y verdadero. Lo que quiero es hacerte fiel a ti, Señor. Es decir, que el Padre me examina y dice, este es mi Hijo amado. Mire, qué atrevido, ¿verdad? Que el Señor me examinara y dijera, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que vengan los herodianos, los fariseos, los saduceos,
Judas y Pilato y digan, no encontramos falta en este hombre. No encontramos falta. Recuerde que Job no encontraron falta en él. Cuando Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Cómo él es íntegro. Y aún el diablo, ofreciéndolo de la carne, ofreciéndole a las emociones, ofreciéndole las riquezas y la gloria, y mantenerse en la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Darte lo mejor de mi corazón, Señor. Te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la exaltación. ¿Qué quiero decirte esta tarde, mi hermano? Que caminemos con Dios, que caminemos con el Señor y que le digamos, Señor, yo quiero honrarte a ti, Señor. Yo estoy en esta tierra para honrarte a ti. Yo creo que Dios te quiere aquí. Yo creo que en el lugar que estás es el lugar correcto, mi hermano. El lugar correcto. Yo así lo creo. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Y dile, Señor, honrarte y bendecirte y glorificarte. Sí, Señor, sí, mi Dios. Ahí te doy la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Darte lo mejor de mi corazón. ¿Quieres confesarlo? Darte lo mejor. Los días son cortos. Los días no son tan largos como uno quisiera que fueran. Hay un tiempo para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Mi Señor, una vez más, darte lo mejor. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Mi Señor, poder derramar el nardo que envía y ungirte hoy así, mi Señor. Pero es duro mi corazón que necesita de tu amor. Hazlo sensible para ti. Presenta tu corazón delante de Dios. Señor, ser como tú eres, Señor Jesús. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Y decirle, Señor, aquí estoy para honrarte, para darte gloria, honor y alabanza. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Oh, sí, aquí está mi vida. Ayúdanos a mirar tu grandeza, a mirar lo que tú has hecho, lo que tú haces, y glorificarte, Señor. Creer en ti, glorificarte a ti. Sí, mi corazón. Sí, Señor, sí, mi Dios, te adoramos, te bendecimos. Te damos la gloria a ti, mi Dios, a ti, Cristo. Te adoro y te bendigo, y te alabo y te exalto, te doy la gloria. Oh, Irrakama, Irrakaba, Siraba. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria. Oh, sí, Señor, sí, mi Dios. Bendito eres, te adoro, te bendigo, te alabo, te exalto, honrarte a ti, darte la gloria a ti, glorificarte, Señor, y declarar que eres Rey y Señor de nuestras vidas. Sí, mi Dios. Oh, aleluya.
Oh, aleluya. Sí, Señor. Dilo. Solo quebrántalo delante de ti, obedeciéndote. Solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Mi Señor, solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Sí, Señor. Y tu presencia llenará mi corazón. Gracias, Señor. Y tu presencia llenará mi corazón. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Guárdalos de todo lo malo, Señor. En el nombre de Jesús bendigo sus vidas, bendigo sus corazones. Úsalos para tu gloria. Guárdalos de todo mal. Llénalos de tu presencia. Y que tu gloria se manifieste en sus vidas, sobre sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.